del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional María San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda, como todos los días lunes, a las 11 de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, vamos a primero presentar nuestro material, luego activaré el chat para leer sus saludos afectuosos, espero. Recuerden, mm, recuerden que veremos la segunda parte de geodinámica. En la semana 3 vimos las fuerzas que construyen. ¿Qué construyen? Cordilleras, mesetas, montañas, tablazos, dorsales oceánicas. ¿Cómo se llaman las fuerzas que construyen? Fuerzas internas, fuerzas endógenas, fuerzas tectónicas también. Bueno, jóvenes, ahora veremos la segunda parte. ¿Cuál? Las fuerzas que destruyen lo construido por las internas. Ahora sí vamos a activar el chat. Ya está. Y saludamos afectuosamente a Ángel Raúl, Nancy Camila, Rosario Lilian, Milagros Neri, Marlene Palomino, Daniel Alfaro, Alfredo, disculpe, Nayeli Rosalinda, Shari Yomalí, y a todos en general, muy buenos días. Pregunto, ¿se está observando la primera diapositiva que dice factores de la transformación del relieve, fuerzas externas, dos procesos, meteorización y erosión? Gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, habíamos visto la semana pasada, aprovechando que hablábamos de las fuerzas, que existían agentes externos que luego del trabajo de las fuerzas constructoras, de las fuerzas internas, operaban, operaban eh, agentes como ríos, lluvias, vientos, las olas marinas, el hielo, las aguas subterráneas, entre otros. ¿Cómo se llama este proceso externo consistente en el desgaste, transporte y depósito de materiales? A ver, los leo, jóvenes. Muy bien, Milagros. Ese proceso externo se llama erosión. Y la erosión puede ser de 6 tipos. Si la erosión es causada por los ríos, estamos ante la erosión, escríbalo, con F. Fluvial, muy bien. Y dígame, cuando sea la lluvia, correcto, pluvial. Excelente, pluvial. Me he percatado que algunos todavía confunden, ¿no? Fluvial con pluvial. Fluvial se refiere a río, pluvial a la lluvia. Tercer tipo de erosión, cuando sean las olas del mar las que escarben el litoral. Correcto, erosión marina. Ya van 3. Vamos por el cuarto tipo de erosión. Y el viento desgastando, especialmente en los desiertos y las mesetas. En ese caso, la erosión se llamará eólica, en honor al dios Eolo, el dios de los vientos, para los romanos.
Y cuando los responsables sean las aguas subterráneas, cuando la responsabilidad recaiga en aguas subterráneas, estamos ante un tipo de erosión denominada, muy bien, Rosario, con K, kárstica. Así es, Ángel Raúl, kárstica. ¿Qué forma? Cuevas, por ejemplo. Correcto, Ariana, kárstica. No se olviden de la tilde, ¿eh? Kárstica. Si no diría kárstica. Y nos falta el último tipo. Para muchos, no erosiona porque no se mueve. Sí, se mueve todos los días, a pesar de encontrarse en estado sólido. Nos referimos al agua congelada, nos referimos a los glaciares, el hielo. ¿Desgasta o no desgasta? Desgasta. Obviamente en forma más lenta que el río, pero desgasta. Y la erosión se llama glaciar o glacial, no hay problema. Con R o con L al final, no hay inconveniente. ¿Ah? La erosión la llamaremos glaciar, entonces. Esos son los 6 tipos de erosión. Jóvenes, la erosión claramente es un proceso endógeno o exógeno. La erosión es un proceso endógeno o exógeno. Exógeno, muy bien. Externo, que actúa en la superficie. Proceso que se orienta a la construcción o al desgaste del relieve. Al desgaste primero, ¿no? Al desgaste. Porque los que construyen son los procesos internos, como diastrofismo y vulcanismo. Las fuerzas tectónicas, las que vimos la semana pasada. Excelente. Pero, pero, recuerde, para que la roca ya esté lista a ser erosionada por el viento o por el agua, sea líquida o sólida, será o no importante que ya haya sido trabajada, ya haya sido agrietada, ya haya sido incidida por algún tipo de agente externo también. ¿Qué cree usted? ¿Influirá o no en la erosión que la roca haya sido previamente fragmentada? A ver, les pongo un ejemplo que alguna vez le ha pasado en el colegio o en la vida. Es algo anecdótico lo que voy a contar, ¿eh? De repente les ha pasado, de repente no. ¿Alguna vez a usted, sí, a usted, jovencito, que hace ejercicios, que come bien, que le gusta usar polo mangacero para que se vean sus brazos, le ha sucedido que dada su corpulencia o el aspecto o el buen aspecto físico que seguramente posee, han creído que usted tiene mucha fuerza? ¿Les ha pasado a los que, o han visto casos similares, de que cuando uno requiere ayuda física, ven a una persona y dice, ah, tú me puedes ayudar, se te ve corpulento, ¿ya? Supongamos que fue uno de ustedes, ¿sí? Uno de ustedes. A veces me ocurre de repente Ángel Raúl, ¿ya? Ángel Raúl, no lo conocemos la mayoría de cuerpo entero, pero de repente es de aquellas personas que tienen un físico imponente y ante un trabajo físico la gente lo requiere y dice, oye, tú me puedes ayudar, ¿ya? Pero no se preocupe, Ángel, no es para cargar muebles, sino esto pudo haber ocurrido de repente en el colegio. ¿Qué pasó, profesor? Bueno, llegó la hora del receso y la gente se dispone a consumir alimentos. Y una de sus compañeras tiene problemas para abrir la tapita de su refresco. Y al verlo usted, oh, corpulento, le dice, por favor, ¿podrías ayudar a
abrir o destapar mi refresco? Y usted, obviamente, servicial, le dice, por supuesto, faltaba más. Este pechito lo va a abrir. Y siguiendo con la historia, y le pregunto a todos, ¿alguna vez han observado que la persona en cuestión que debería abrir sin problemas la tapita no lo puede hacer? Esa era la anécdota que quería contarles. Luego veremos cómo lo relacionamos con el tema, no se preocupe. Pero creo que todos hemos visto eso alguna vez, ¿no? O usted mismo ha sido la víctima. 5 minutos y no se mueve ni un milímetro. ¡Qué vergüenza! Y todo el mundo mirándolo. Por eso le decía, esto les ha pasado a varios. Profe, ¿verdad? ¿Ah? ¡Qué roche! Y encima, profesor, me pongo rojo cada vez que la gente me mira. Sí. Y la mano suda, correcto, Ángel. Ah, ya ve. Claro, profe, la mano suda. Dios mío, ¿qué hago? Voy a quedar en evidencia. Pura finta nomás. Sí, pues. Y el joven, y lo peor, el receso ya está acabando ya. Y no lo puede abrir. Más gente se va a enterar. Ante este espectáculo, el compañero menos probable, el que no llega ni a 50 kilos, el que no llega ni a 1,55 m, dice, a ver, por si acaso, quiero intentar. La gente se ríe y dice, no, ¿tú qué vas a poder? Pues, a ver, déjame intentarlo. ¿Por qué no? Y esta persona, solamente con la yema de sus dedos, un pequeño movimiento, destapa la botella. Se convirtió en el héroe de la jornada. Pregunta, ¿fue una persona que durante 15 minutos no ha podido abrir la tapa ante lo que ha ocurrido? ¿Qué diría a su favor? Correcto, Venturo. La clásica, ¿no? La clásica. ¿Qué diría la mayor? No, lo que pasa es que ya te lo había dejado aflojado, pues ya estaba listo, ya cualquiera así. Dígame usted si no escuché esas respuestas similares. Yo creo que sí. Bueno, jóvenes, más allá de lo anecdótico, usted dirá, profesor, ya, profe, está contando su vida, cree usted, ya, de repente, pero ¿qué relación o provecho le vamos a sacar al tema del día de hoy? Ya, al grano, jóvenes. Por lo general, antes de que el viento, la lluvia, el río y demás agentes erosionen, desgasten, degraden la roca, hay un proceso que afloja el trabajo, ¿correcto? Previo. Hasta aquí, jóvenes, ¿se está entendiendo esta interacción entre estos dos procesos? Un proceso que por lo general se da antes de la erosión, que permite que las rocas sean más rápidamente aflojables, usando esa palabrita. ¿Se entiende la idea primero? ¿Correcto? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, sí. Diga sí, diga no, pero diga algo. Ya, perfecto. Ahora simplemente me tiene que decir cómo se llama ese otro proceso externo. Y por algo aparece ahí en la pantalla antes de la erosión. No es un término muy utilizado. De repente muchos por vez primera lo van a escribir o lo van a pronunciar. Muy bien, Rosario. Este otro proceso se llama meteorización. No lo olvide. Ahora bien, alguien podría decir, profesor, pero ¿no será una equivocación llamarle meteorización? ¿No será también otro tipo de erosión más bien? ¿Saben por qué no podemos confundirlo con erosión? Porque si bien es cierto, ambos procesos son externos y degradan la roca, en eso se parecen. Los dos son externos. Los dos conducen a la degradación de la roca. Eso sí es verdad. Eso es correcto. Pero ¿dónde radica la principal diferencia? Ya, aquí va la diferencia. ¿En qué? En la erosión, que es la que hemos hablado bastante, ¿hay o no hay transporte de materiales? ¿Qué dice usted? El río, la lluvia, el viento, ¿transportan o transportan los materiales desgastados? Por supuesto, en la erosión hay transporte, no lo olvide. Acarreo, desplazamiento de materiales.
a favor de la gravedad, de partes altas a partes bajas. Ejemplo, los ríos. Eso significa entonces que en la meteorización ¿hay o no hay transporte? ¿Qué dice? En la meteorización, ¿existe transporte de materiales? ¿Sí o no? No. Esa es la principal diferencia. Muchos dirán, profesor, pero es imposible. ¿Cómo puede haber degradación sin transporte? Es verdad, para muchos es difícil de imaginar, pero les pongo un ejemplo, clarísimo. Tenemos una roca en pleno desierto del Sahara, el lugar más cálido del mundo, lugar que al mediodía soporta temperaturas de más de 50 grados centígrados. Pregunto yo, una roca al mediodía expuesta a más de 50 grados centígrados, ¿conservará su volumen? ¿Conservará su tamaño? Obviamente no. Producto del calor, la roca se dilata o se contrae. Dilatarse es hincharse, expandirse. ¿Se dilata o se contrae? Se dilata, o sea, aumenta de tamaño. Muy bien. Pero dígame, horas después, en la noche, dado que en los desiertos no hay humedad, ¿se mantiene la temperatura alta? Al haber poca humedad, ¿mantiene la temperatura también alta? Digamos, ya, no va a ser 50, pero que baje a 38, no, la temperatura baja más y puede llegar a 15, 14 y hasta 10 grados. Pregunto, si en la noche la temperatura es de 10 grados, ¿cuánto fue la variación térmica? De 50 a 10, ¿cuánto fue la variación? En pocas horas, 40. Y dígame, bajar 40 en horas, ¿es o no un cambio brusco? De golpe, bajar 40 grados en pocas horas, ¿es un cambio brusco? ¿Y ese cambio brusco se va a manifestar en la roca? Dilatarse, contraerse, dilatarse, contraerse, así días, meses y años. ¿Qué pasará con la roca? Contrae, se expande, se contrae, se parte, se raja, se resquebraja. Pregunto yo, ¿la roca fue o no víctima de agentes externos? Sí, se fragmentó. Intervino en el caso mencionado, en el caso expuesto, el viento. La roca no fue fragmentada por el viento. No fue fragmentada por el viento, no. En la fragmentación de la roca que hemos explicado hace un momento, ¿intervino el viento? No. Tampoco la lluvia, ni menos el río. ¿Por qué fue entonces? Fue por el cambio de temperatura, porque los pedazos de la roca, pregunto yo, ¿permanecen o no en el mismo sitio? Los pedazos permanecen en el mismo sitio. Sí, no hubo transporte. O usando un término en latín, en el mismo sitio, ¿cómo lo decimos? Grabes esas dos letras, esas dos palabras en latín. Muy bien, Ángel. In situ. Correcto, Rosario. Esa es, muy bien, Ariana, esa es la principal diferencia entre la meteorización y la erosión. Que la primera, que suele actuar primero, ¿no? En orden cronológico, la primera, que es la meteorización, incide in situ, en el mismo lugar. He puesto el ejemplo más clásico. ¿Cuál es? ¿Los cambios de qué, jóvenes? La roca se fragmentó por cambios bruscos de temperatura. Pero usted en el examen no va a encontrar esas palabras. Cambio brusco de temperatura. Va a encontrar una sola palabra. A ver, los que ya han estado leyendo el material pueden escribir este proceso. Correcto, Ángel, es físico, es un proceso físico. Excelente, Rodrigo. Se llama termoclastía, o como dicen los españoles, termoclastia.
Otra palabra, termoclasticidad, que es muy parecida. Sea termoclastía o termoclasticidad, tenemos la misma raíz, termo. ¿Termo qué significa? Termo significa calor. Se refiere a los cambios a los cambios de temperatura. Y clastía o clasticidad se refiere a rotura, fragmentación. O sea, termoclasticidad o termoclastía es la fragmentación o rotura de las rocas por cambios de temperatura. Por ende, esencia de la palabra termoclastía, o está muy difícil, jóvenes. Yo creo que tomando en cuenta raíces griegas, no está tan complicado, ¿eh? Pero no sé, ¿qué opina usted? La palabra termoclastía, que es verdad, así nomás no se emplea en el habla común, ¿le parece muy compleja? Yo creo que no. Yo particularmente creo que no. Todos sabemos aquí que termo es calor, ¿no? Y clastilla es pedazo. Y si no lo sabía, ahora se lo estoy diciendo. Por ejemplo, viene una palabra muy utilizada en el mundo de la literatura. Usted, a los que le gusta la literatura, ¿ha escuchado hablar de artistas o iconoclastas? ¿Había usted escuchado esa palabra? ¿Iconoclasta? Bueno, la puede googlear, ¿no? A ver, googleela, a ver, ¿qué le parece si hacemos eso? ¿Ya? Porque cuando usted busca la palabra, porque se le queda más tiempo en la memoria. A ver, alguien que pueda pedir una definición sencilla de iconoclasta. ¿Qué nos dice sobre una persona iconoclasta, sobre un artista? Esto se aplica por ejemplo a los artistas, ¿ah? Hay artistas que son iconoclastas. Ya, uno que es partidario del movimiento de la iconoclastía, ¿ya? Pero a ver, otra palabrita más, otro concepto más. Ajá, a ver, tenemos, ya, ajá, que un antiguo movimiento religioso cristiano que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía. El movimiento iconoclasta se desarrolló durante los siglos 7 y 8 y media. Adjetivo, nombre común, que era a partir de este movimiento. Ajá, claro, persona que rechaza las imágenes religiosas. Pero ¿qué término puede aplicar no solamente a religión, sino en general al arte? Personas que rechazan los modelos preestablecidos, o sea, los íconos. Se está en contra de los íconos, de las figuras. ¿Qué quiere hacer? Romperlas, ¿no? Destruirlas. Intenta destruir. Justamente, jóvenes, clasto es destruir, pues. Correcto, Rosario. Sí, también lo había dicho de alguna manera, sino que usted lo ha hecho en forma ya más directa. Sí, sí, Rosario. ¿Por qué cree, estimada Rosario, que puse un ejemplo, sí, la verdad que un poquito alejado del tema, pero ¿por qué cree usted que puse el ejemplo de la botella que nadie podía destapar? Para que a la última pregunta quede en evidencia, ¿no? Que la persona que no podía abrir la botella diga qué cosa, que ya lo había aflojado. ¿Recuerda? ¿Recuerda esa parte de la pequeña historia? Que dijo, sí, pues ya lo había aflojado. Ya, más o menos sin la idea. La meteorización le diría a la erosión, ya hice el trabajo sucio. Provecho. No sé si dicho de esta manera se entiende un poco mejor, jóvenes. ¿Qué le diría la meteorización a la erosión? Aprovechate de mí. Ya dejé a las rocas, ya prácticamente listas para que tu río, para que tu lluvia, para que tu hielo puedas ¿qué? Erosionar. ¿Con esto último, jóvenes, se ha entendido mejor? Sí, es verdad. La meteorización, por lo general, ocurre antes de la erosión. Por lo general. A veces se dan a la misma vez también.
Ajá, correcto, Ángel, ¿no? Ya, hazte famoso. O algo mejor, ya que estamos en el mundo de TikTok. Haz lo tuyo. ¿Le parece mejor eso? Creo que sí, ¿no? Ya, haz lo tuyo. Bueno, jóvenes, ahí está. Creo que ahora sí podemos pasar al resto de diapositivas, porque lo que hemos explicado ha sido lo más complejo. Bien. Dinámica externa. ¿Qué es? Tiene lugar en la superficie terrestre o en sus proximidades, cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos externos. Interviene en el modelado del relieve a través de los procesos geológicos. De este modo, se esculpe el paisaje físico de la Tierra. Jóvenes, hasta aquí, ¿hay algo difícil en la lectura que hemos realizado? A ver, nuevamente usted por su cuenta lea la definición que tenemos aquí y si encuentra alguna palabra, algún concepto, alguna idea media extraña, no hay problema. Profe, ¿a qué se refiere con esto? Explique. Creo que no, porque lo hemos estado diciendo tantas veces ya que ya lo hemos internalizado, ¿no? ¿Puedo asumir esos jóvenes que se está entendiendo a grosso modo qué cosa es la dinámica externa? Yo creo que sí, está sencillo. Comprende dos procesos geológicos. ¿Cuáles son? ¿Quién aparece primero? Muy bien, la meteorización. No es casual, no es casual, ¿ya? La meteorización. Y luego tenemos el otro proceso llamado erosión. Analicemos el gráfico. Ahí está. ¿Qué no dice el gráfico? Que en la parte superior actúan los dos procesos, la meteorización y la erosión. Y que la erosión, luego da inicio a otra fase. ¿Cuál es? Justamente lo que diferencia la erosión de la meteorización. Transporte, correcto, el transporte. Pero si hay transporte de materiales es porque estos se van a ¿qué? Depositar en una parte baja. Esta es la tercera fase de la erosión, que se llama depósito. Sí, jóvenes. Mientras la meteorización es solamente la desagregación, la erosión es el desgaste, el transporte y dígame lo último, de nuevo, mientras la meteorización es solamente la degradación, ¿sí? Es el desgaste, ¿no? Es la fragmentación. La erosión es el desgaste, el transporte y el depósito, la acumulación. O como dice en el texto, en el gráfico, ¿la qué? O sea, usan otro sinónimo. Sedimentación. Ya tiene entonces otra palabrita más. Sedimentación. Prosigamos. Hablemos pues primero de la meteorización. ¿Qué es? Es la destrucción de las rocas sólidas en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, el aire, la hidrosfera, el agua y miren, también la biosfera, o sea, los seres vivos. Y aquí mucho cuidado. De los dos principales tipos de seres vivos, las plantas y los animales, ¿cuál cree usted que es el que tiende a romper, fragmentar
Las rocas. Las plantas. Muchos dirán, profe, es imposible. Si las plantas no se mueven, son inocentes. O como diría un personaje de la política peruana, soy inocente. La planta, no, profe, la planta es inocente. Si no se mueve, alguien debería ser un oso grizzly seguramente, profesor. De un zarpazo rompe la roca. O los colmillos de un tigre de Bengala. Sí, a muchos les parecería lo más lógico que sea un animal de grandes dimensiones, pero no, jóvenes, son las plantas, son los árboles. ¿Qué parte del árbol vemos en diferentes partes, incluso de Lima, que rajan las veredas y las pistas? E incluso, en muchas ocasiones, son responsables de que las columnas o las bases de algunas viviendas sean inestables. Las raíces. Cuando nos refiramos a meteorización generada por plantas, pensemos en las raíces, no lo olvide. Más características. La meteorización se efectúa in situ. ¿Qué significa in situ? Significa en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y no lo olvide, puede ser física o puede ser química. Muchos recordarán a la profesora en primero de primaria que alguna vez les mostró una hoja y comenzó a romper la hoja en varios pedazos y les preguntó a todos ustedes, ¿qué tipo de cambio es el que se había experimentado? ¿Usted qué respondió aquella vez cuando tenía solamente 6 añitos? ¿Recuerda? Muy bien, me imagino que aquella vez no le habrán dado un colerón a su profesora diciéndole químico, ¿no? ¿Qué le dijeron toditos a la profesora? Cantando incluso, con 6 añitos, usted lleno de vida, las veces que respondía todo usted, que el cambio había sido físico. ¿Y qué hubiese pasado si la profesora hubiese encendido el papel y ante las cenizas que quedaron les preguntaba, ¿qué tipo de cambio se produjo? Químico, claro. Pregunta Rosario, profesor, ¿y la diagénesis y sedimentación en qué se diferencian? Ah, bueno, la diferencia es en la intensidad, estimada Rosario. La sedimentación involucra solamente la acumulación. La diagénesis involucra una sedimentación más compacta, tan intensa, que producto de este aplastamiento, de esta presión a favor de la gravedad, nace nueva roca. Espero que esto haya podido satisfacer su demanda de conocimientos, estimada Rosario. Muy buena pregunta. Sí, porque por lo general a veces se dan como sinónimos. En sentido, es que también depende, Rosario, del contexto. En el sentido más general, no pasa nada si los usamos como sinónimos, pero no. La palabra diagénesis tiene una carga mayor todavía. Ya involucra nueva roca. En cambio, en la sedimentación, solamente hacemos alusión a que están acumulados, porque hay diferentes tipos de compactaciones. No, gracias a usted, Rosario. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Antes que se me olvide, jóvenes, a la meteorización se le llama también de otra manera.
Estoy esperando sus respuestas. ¿Cómo también se le llama a la meteorización? Les ayudo, al menos con la inicial. La I. Nadie. Ah, ya, menos mal, ya me estaba asustando. Gracias, Matías. Al rescate, Matías. Muy bien. La respuesta es intemperismo, no lo olviden. No vaya a ser que en el examen aparezca esa palabrita y alguien diga, uy, no lo vi en la explicación del PPT, creo que no lo llegué a marcar en el boletín. Sinónimos, meteorización o intemperismo. Es decir, hay intemperismo físico-químico. Es más, la palabra intemperismo ya da una ayuda. Jóvenes, lo mismo, intemperismo no es una palabra muy usada, pero deriva de otra que sí lo es. Aquel intemperismo. ¿De qué palabra de uso común proviene intemperismo? De, de intemperie. Se refiere a las rocas que están a la intemperie, en la superficie. Según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma y dejan un paisaje característico. Hablemos entonces de la meteorización física. ¿Qué es? Aquí va. Es la desintegración o rotura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños, pero mire, sin modificar su composición mineral. Porque jóvenes, ¿qué pasa con su composición? Ya no sería físico, ¿cómo se llamaría? Si se lograse modificar la composición, pasaría a ser ¿qué? Química, ¿no? Por eso que la regla es sin modificar su composición mineral. Por esa razón, a esta meteorización también se le llama mecánica, física o mecánica. Agentes. Algunos de los agentes que inducen en la fragmentación de las rocas son, recuerda el ejemplo que puse en el desierto del Sahara, por cambios de temperatura. ¿Cómo se llama el proceso? Termoclastía. ¿De qué otra manera la podía encontrar en el examen? Un pequeño alargamiento de la palabra, ¿cuál sería? Termoclasticidad, que es casi lo mismo. Termoclasticidad. Y usted dirá, profe, ¿y el hielo cómo actúa? No entender. Ya, aquí va. Algunas rocas son porosas, algunas rocas tienen pequeñas cavidades. ¿Qué pasa si en estas cavidades se deposita agua? Y producto de las bajas temperaturas de la zona, bajo cero, el agua se congela. Pregunta, ¿el agua ahora al estar congelada en esas porosidades conservará su tamaño? El agua que ahora está congelada ocupa el mismo espacio, no, ocupa un espacio mayor o menor. El agua atrapada en las porosidades de la roca ocupa un espacio ahora, no, ahora mayor. Va a ocupar un mayor espacio. Y al ocupar un mayor espacio, como cuña, a lo largo del tiempo, ¿va a qué? A rajar la roca por dentro. Cuando es el hielo, cuando es el agua cristalizada, el agua que se congela, el que rompe la roca, ¿cómo se llama el proceso? Crioclastía. ¿Crio qué significa? Vamos por partes. Crio hace referencia a qué? Al frío, al hielo, ¿correcto? Al hielo. Aquí pregunta Ángel, profesor, ¿pero al congelarse no se contrae?
Ya. A primera vista pareciese, ¿no? Pero recuerden el ambiente en el cual estamos. No estamos al aire libre. No estamos a la intemperie total. Estamos dentro de la porosidad de una roca, donde actúan ya otros factores. Sí, es verdad. Si uno se va a la parte puramente teórica, tiene lógica lo que usted menciona. Pero, a ver, no es una tarea, pero si gusta puede revisar algunos ejemplos sobre estos procesos y verá que el espacio que ocupaba el agua se comienza a hinchar por el hielo y como una cuña comienza a rajar. Lo mismo, estimado Ángel, ¿saben con qué ocurre? Con las sales. Pero, ¿cuál es el origen? Lo mismo, tenemos siempre rocas porosas, rocas con cavidades. En este caso, ya no en una zona fría, sino en una zona litoral. ¿Qué significa esto? Que habrán aguas marinas. Jóvenes, el agua marina se empoza dentro de la roca, ¿correcto? ¿Qué ocurre? La intensa insolación se encarga de evaporar el agua. El agua se va, pero si es agua marina, ¿qué es lo que queda en el fondo de la cavidad? Jóvenes, si es agua marina, queda la sal, pero la sal cristalizada. Y dígame, la sal cristalizada en el espacio de la roca ocupa un mayor o menor volumen. Al igual que el hielo, ocupa un mayor volumen. Y si el espacio es mayor ahora, lo mismo, como cuña. En este caso, la sal cristalizada, ¿qué está haciendo? ¿Estará o no rajando la roca por dentro, jóvenes? También lo hace. Cuando sea la sal, ¿cómo se llama? Ahí lo vemos. Prefijo de sal. Jóvenes, aquí todo sale con prefijos. Está sencillo por eso. Prefijo de sal, alo. Aloclastía, aloclasticidad. Y lo último, ya si alguien no se da cuenta con esta foto, ya ni moda. Clarísimo. Dígame, que en la cuarta foto, ¿qué está rompiendo la roca en dos? Ya, el árbol, pero ¿qué parte del árbol especialmente? Porque el árbol es grande, no son las hojas, no son los frutos, no son las ramas superiores. Claro, el tronco que fundamentalmente es la continuación de... Bueno, aquí parece el tronco, en realidad no es el tronco, fíjese bien, ¿ah? Pareciera que es el tronco, es la raíz. Es que recuerde que hay árboles que tienen raíces superficiales, ¿o no, joven? ¿O acaso usted puede afirmar que toda raíz está bajo tierra? Si no recuerden los manglares nada más. Bien, jóvenes, para pasar a la meteorización química. Hasta aquí, ¿se ha entendido la naturaleza de la física? Correcto, Rosario. Bioclastía es lo que en algunos textos llaman acción orgánica o biológica. Muy bien. Sí, es correcto, Rosario. Sino que aquí, dado que estábamos nosotros con la misma terminación, con el sufijo clastía, decidimos darlo todos el mismo modelo. Y sí, Matías, muy bien. A la crioclasticidad o crioclastia, o clastía si quiere tildarla, también se le llama gelifracción. O si lo alargamos, gelifraccionamiento. Es correcto, Matías. Es lo mismo. Creo que con estas últimas preguntas y las respuestas que he dado, más la previa explicación, ahora sí podemos dar por zanjado el tema de meteorización física. ¿Correcto, jóvenes? Podemos asegurar que el domingo, creo que es el que se viene,
de su primer examen, si le viniese alguna pregunta sobre este tema, ¿usted está en condiciones de de responder correctamente el ítem? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora es el turno de hablar de la química. ¿Qué es la química? Es la descomposición del material presente en las rocas. Produce la transformación química de la roca, su alteración y la pérdida de cohesión. Tenemos algunos agentes. ¿Cuáles son? El agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Veamos el caso de cada uno. Algunos agentes. El agua. Cuando el agua cambia químicamente la roca, genera algunos procesos químicos como en la imagen, ¿cómo se llama el resultado? La roca resultante es producto de ¿qué? Escríbalo. Tiene que ver con el cambio del enlace iónico. ¿Cómo se llama ese proceso químico generado por el agua? Hidrólisis. Aunque recuerde que el agua también genera otros procesos químicos como la hidratación e incluso la disolución. ¿Sí? Hidrólisis, hidratación y disolución. Para el ejemplo que hemos dado aquí en este PPT, hemos preferido el de hidrólisis, pero también están la hidratación y la disolución. El oxígeno. El oxígeno que se incorpora a la estructura química de la roca genera un proceso llamado. Uno pensaría que esto le pasa solamente a los clavos o a los fierros, pero nos olvidamos que las rocas también tienen hierro, silicio y aluminio, que son metales. Y estos en contacto con el oxígeno son susceptibles de oxidarse. Se llama oxidación. Las rocas se oxidan. Aquí hay varios que han viajado por la carretera central de Lima a Junín. Primero, a ver, digan presente o digan sí, los que han viajado por carretera hacia Junín. ¿Nadie? ¿Con las justas ha llegado a Chosica? ¿O lo que es peor, hasta el puente Santa Anita? ¿O más cerca todavía? Para ustedes lo más que han llegado es el Jockey Plaza? Ah, Ángel sí, pero cuando él tenía 4 o 5 años. Daniel solamente sale para comprar pan. Y la panadería que está en la esquina de su manzana. Ariana sí, ha viajado. Venturo no sale de su barrio, en un gueto. Bueno, tiene razón también. Shari también ha viajado, ya. Y encima está al costado de su casa todavía, en la panadería. Ya. Y sale con miedo. Sale conmigo y sin celular. Bueno, jóvenes, ahora sí, hasta en la puerta de nuestras casas nos pueden asaltar, ¿ah? Creo que tampoco estoy exagerando. ¿Ya? Se han visto videos donde te asaltan en la misma puerta de tu casa. Ya ni ahí estás salvo. Ah, Villa María, San Gabriel. Ya, jóvenes. Bueno, lo decía porque, bueno, es verdad, antes de la pandemia, a la pregunta ¿qué tanto habían viajado? La gente respondía, sí, profesor, que esto, que el otro. Bueno, en todo caso me quedo con respuestas afirmativas. Hay 3 personas que dijeron que sí han viajado por la carretera central. Y aparecen 3 personas que han ido por la carretera central. ¿Recuerdan haber observado en una parte del camino, desde el bus, unas montañas de color rojo? Ajá, ya ven. Ariana y Shari lo recuerdan. Pero seguramente Ariana y Shari pensaron, profesor, pero los vi más o menos a las 5 de la tarde con una nube medio rara. Yo asumí que era el crepúsculo y el particular brillo
¿no? Del sol a esas horas. Seguramente era una ilusión óptica, ¿no, profe? No, no, Shari, no, Ariana. El color rojizo no fue una ilusión óptica, es el color de la montaña. Pero ¿puede haber una montaña así? Mire la foto del medio. ¿De qué color están de qué color presentan esas rocas? ¿Acaso no es rojizo tirando para colorado? ¿Qué es lo que ocurrió? No lo olvide, la oxidación de los minerales de la roca. Hay lugares del Perú donde la oxidación y otros procesos químicos nos, eh, nos muestran colores impresionantes. Rojo, naranja, amarillo, celeste, verde. Se dirá, profe, ¿y dónde, ah? ¿Acaso no sabe de un atractivo ubicado allá en Cusco que está dando la hora desde hace algunos años? Su nombre menos común, Vinicunca, más conocido, la montaña, complete, la montaña de los... Y justo hemos escuchado a la chicharra paralizadora que nos dice que es momento del receso, pero antes del receso, complete, de los 7 colores, que también llamamos del montaña arcoíris. Pregunto yo, los colores extraños que vemos ahí, ¿algunos de esos colores serán o no responsabilidad de la oxidación? ¿Qué cree usted? ¿Oxidación causante de algunos de esos colores? Por supuesto, ahí tiene un proceso químico. ¿Ah? Bueno, jóvenes, vamos a detener nuestra explicación y nos vemos dentro de 15 minutos, ¿correcto? 12:09, estoy tomando lista de nuevo entonces. Con permiso.